comenzar, nos presentamos. Verde Agua Comics es una editorial independiente mexicana. Somos todos autores jóvenes. Llevamos unos 4 años de trayectoria en el medio y es nuestro tercer año participando en la Feria Internacional del Libro Guadalajara. Yo soy el editor en jefe y pues nos acompañan aquí 3 autores que participan en el nuevo libro La Mónada, del que hoy vamos a hablar. Los voy a ir presentándolos de uno a uno, que nos platiquen un poco de su producción, de qué hacen en este mundo del cómic mexicano y eso. El primero cerca mío está Rick Velasco, autor del Narizón de la Narizonería, novela gráfica mexicana. Después está Brenda Laruso y Yazbek Perro Prieto. Entonces pues preséntense por favor. Bueno, yo soy Rick Velasco, conozco a Verde Agua desde hace unos 4 años, pero recientemente hemos estado más en contacto porque él igual me ayudó a editar mi novela gráfica, que la presentamos ayer aquí también. Y bueno, básicamente soy yo y ahorita entramos más a fondo de La Mónada, nos presentamos, nada más. Yo soy Brenda Laruso, hago ilustración infantil, hago fanzines, soy de la Ciudad de México, actualmente estoy becada en Conca, voy a editar un libro próximamente y en fin. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Yazbek, alias Perro Prieto. También llevo unos 4 o 5 años de estar produciendo fanzine, autoeditándome, buscando como medios para continuar viviendo de hacer cómics. Y pues conozco a Verde Agua desde hace un par de años y pues me encantó la idea que tuvo de generar este pequeño proyecto para, pues, no sé si sean más bien, bueno, autores, no por decir pequeños, sino más bien independientes, que sería muy difícil encontrar en cualquier otra editorial, ¿no? Bueno, pues gracias por la presentación. Vamos a hablar primero sobre la revista. Esta revista, que se llama La Mónada, surge desde hace 4 años en un esfuerzo por realizar una edición de historieta joven, fresca y que venga de autores nuevos y que traigan una visión muy distinta del cómic habitual, vaya, que no sea totalmente gringo norteamericano ni japonés del manga, sino que tenga otros recursos narrativos. Podemos hablar un poco sobre ellos, sobre cuáles son sus referentes como dibujantes, de dónde se inspiran para crear, si son series televisivas o cine, o qué tipo de música escuchan, o si ustedes a partir de la comida crean cómic, o cualquier cosa que les ayude a ser creadores más cercanos a la obra que estamos presentando. Bueno, voy a hablar de la historia que aparece aquí. Yo conocía los números anteriores de La Mónada, que era una edición, no como esta, eran ediciones más sencillas. Esta ya es qué bonito libro. Yo me hacía mucha la referencia a estas revistas de recopilación tipo heavy metal o la Totem, y se me hacía una propuesta similar, pero pues con autores mexicanos nuevos, emergentes. Y la historia con la que yo participé aquí tiene mucho que ver con esas influencias que yo tenía de ese tipo de historias. Yo casi no hago ciencia ficción, pero esta es como una historia de fantasía y con un poco de ciencia ficción. Igual era como, para mí estar en un compilado de este tipo me remite mucho a la fantasía y a la ciencia ficción, y esa historia pues de eso trata. Porque esas historias cortas se me hacen como muy buenas para este tipo de publicación, que son como recopilatorias de varios artistas y de varios trabajos. Más bien es como mis referentes, ¿no? Lo que yo leía cuando era niño, todas las recopilaciones de ese tipo de revistas eran ciencia ficción, pero en realidad yo no hago ciencia ficción en mi trabajo principal. Es una historia que me gusta mucho en particular, esta que salió aquí en La Mónada, y es un relato muy breve, son 4 páginas y eso me encanta, que en 4 páginas puedo contar una historia. Esa es como mi experiencia, la historia que aparece aquí en particular. Tú, Brenda, ¿qué nos cuentas de la historia que publicamos en esta revista? Bueno, la historia que hice en La Mónada, más bien es un relato de terror que me contó una amiga.
que le pasó a su papá, y me pareció como muy interesante explorar ese campo, y utilicé, bueno, en esta monada el referente es como el color rosa, entonces utilicé el color rosa para de alguna manera hacer la analogía de que cada vez que venía la niebla rosa era aquello que daba miedo, que aterrorizaba, y ¿qué más digo? Puedes hablar de tus personajes. Creo que tu historia tiene muy característico que Brenda siempre dibuja a un zorrito como personaje, y en esta historia dejaste el zorrito de lado, pero es un pequeño cachorro, ¿no? El que acompaña toda la narración. Sí, bueno, toda mi obra, así todos los cómics, las historias que hago, nunca dibujo a los humanos. En primera porque me parece muy difícil hacer la figura humana, y segundo porque es una forma de ya no representar tanto a la humanidad, sino traer como esos rasgos animales que a mí se me hacen como muy naturales, muy esenciales. Y en este caso hice, bueno, la historia recorre un pueblo y el perro siente el miedo, o sea, sabe que ahí hay algo que asusta, que atemoriza, y de hecho en la última página en esa última página el perro se está cuidando de aquello de lo que huye, y en la siguiente escena el perro ya no está, y es como una forma en la que tristemente el perro a lo mejor fue alcanzado por aquello de lo que huía, ¿no? Y bueno, espero que la compren y chequen la historia. Está un poco triste, pero hice mi mejor esfuerzo por retratar esa angustia y ese miedo. Sí, pasa que la revista, como está compilando a 20 autores mexicanos jóvenes, pues hay todo tipo de historias. Hay comedia, tanto como terror, como en este caso, como ciencia ficción que nos contaba Rick, como una historia más de misterio, como la que nos cuenta Yazbe, que quizá pueda platicarnos más de su cómic. Bueno, específicamente sobre la historia que tengo yo en este número de La Mónada, es más como una, bueno, ya es el spoiler ahí de la historia, pero bueno. Bueno, en primera siempre me he especializado más en hacer como narrativa breve. Me gusta mucho hacer narrativa breve, de 8 para abajo páginas. Creo que es como una forma muy bonita de darle al lector una sorpresa rápida de 5 minutos y que se queden con un buen sabor de boca pues el resto del día, o que se acuerden, ¿no? Creo que es más fácil para la gente recordar una anécdota rápida donde pasa algo memorable y, bueno, bonito, o de miedo, o lo que sea, pero tenerlo como una pequeña capsulita, ¿no? de historia. Y pues justamente esta historia pues es como una especie de poema, o no sé cómo describirlo, como una narración poética, romántica, de lo que parecería que pasa en un encuentro romántico entre dos personas de dos pueblos opuestos, ¿no? Y que pues tiene un giro a la mitad, el cual probablemente ya vieron, pero va de un giro de como de un romance hacia el horror, ¿no? Hacia pues lo desconocido. Bueno, todos los autores que editamos en la revista La Mónada han trabajado previamente su producción de historieta como autoeditores. Esto significa, para aquellos que vienen por primera vez a ver cómic nacional, que el autor se encarga de todo el proceso de creación, desde dibujar la escena, imaginarse la historia, hasta imprimir, empastar y después distribuir los libros, de tal forma que ustedes como público se han dado cuenta, este pasillo está lleno de gente que dice: yo soy el autor del libro, ¿no? Te lo puedo autografiar. Esto es porque estamos en una distribución o forma de producir que nos hace ser desde el constructor de la idea hasta el vendedor final. Todos los autores aquí presentes vienen de esa línea de trabajo, de esta forma de hacer literatura en cómic, y me gustaría saber su experiencia o sus comentarios sobre esta forma de trabajar el arte, la producción de cómic o la literatura, o como quieran llamarle ustedes. Bueno, pues es muy difícil, pero bueno, ya lo mencionaste, en realidad cómo es el proceso de, pues casi todos pasamos por esta experiencia de autopublicarnos y todo esto, pero si me permites, me gustaría, tú eres el editor de esta revista, me gustaría hacerte dos preguntas muy puntuales sobre el proyecto, porque primero, ¿qué quiere decir La Mónada? Ok,
Ok, la mónada es una palabra inventada por el filósofo y matemático Leibniz del siglo XVII que significa la parte única e indivisible de un sistema complejo. Decidimos poner ese nombre a nuestra revista, que es algo bien distinto, porque la mónada es una palabra de ciencia, no una palabra intelectual que se ha usado en otros tipos de literatura, y nosotros hacemos cómics. Pero bueno, para mí esta palabra nos remite a muchas partículas regadas por un mundo que juntas crean algo. Por ejemplo, sería un previo al entendimiento del átomo como lo conocemos ahora. Yo pienso que cada autor que forma parte de este proyecto o cada autor presente en esta feria somos una mónada, una parte única e indivisible de un sistema muy complejo que es la literatura nacional y que en este caso es el cómic autoeditado mexicano. Decidí esa palabra para crear una unión, una comunidad o un signo de fraternidad entre los autores que participan. Me interesa mucho esta sensación de horizontalidad, de que todos somos parte de algo, y de hecho en la contraportada de la revista siempre ha aparecido un poema de John Donne que se llama Por quien doblan las campanas, que esta vez fue alterado para tener más repercusión política con los hechos sociales actuales, y que dice que ninguna persona es en sí misma una isla, cada persona es una parte del continente, una pieza del todo. Esto significa que si uno de los autores ya no puede seguir trabajando en el cómic por X o Y razón, todo el sistema de la historieta se va a ver afectado. No somos individuos únicos viviendo por ahí, sino que somos parte de algo. Por lo tanto, trabajar en conjunto es necesario para que crezcamos todos. Vaya, es una forma de decir que estamos juntos, o como los mosqueteros, ¿no? Todos para uno y uno para todos. Creo que eso es muy importante el nombre. Y hay otro, la segunda, es paréntesis, porque ahorita continuamos con lo que nos preguntabas, es en cada número de la mónada has utilizado un color. En este caso es rosa. ¿Qué significa cada color y qué colores has usado? Ok, esa pregunta es muy linda. Cada año en la mónada elige un color anual para poder publicar el libro, de tal forma que todos los cómics que forman parte del libro tienen el mismo color asignado. El primer año fue negro porque teníamos poco presupuesto y imprimir una sola tinta es más barato. El segundo año ya elegimos un color que fue el rojo, después azul, y este cuarto año es el color rosa. Cada año ha sido una selección de color, al principio un poco arbitraria, de decir, bueno, la mayoría de autores ha hecho cómics rojos, creo que ya podemos trabajar juntos, y después ya fue una decisión más editorial. En el caso del color rosa, elegimos este color por las connotaciones sociales que tiene. El rosa es asignado como de inicio para, pensemos que si un bebé nace de sexo femenino, va a ser asignado con ropita rosa y cobijita rosa y peluchito rosa. Y si es niño, le ponen su cobijita azul y su mameluco azul y su juguete azul. Entonces pensaba que iba a elegir autores muy salvajes, transgresores, viscerales de historieta. Les iba a asignar un color que por sociedad se asocia con ciertos pensamientos más de ternura y de feminidad, y vamos a desde ahí catapultar otros mensajes, de tal forma que cada autor pudiera jugar con ese color para desarrollar otros temas. Y si pueden ver, los autores hablan de ciencia ficción, de terror, de misterio, ¿no? Hay cómics punks, hay cómics abstractos en la publicación, y todos son color rosa. Entonces con eso quería demostrar que un color no está asignado socialmente a algo, sino que a muchas vertientes u observaciones posibles. El próximo año la revista va a ser color verde, también por necesidades editoriales y tal. Ya platicaremos de eso en 2020, espero. Y pues bueno, esa es la respuesta. Y continuando ya con lo que nos preguntabas, pues sí, todos nosotros que nos autopublicamos y todo esto, bueno, en mi caso, tener a una persona como tú que funja como editor y que nuestras historias puedan salir y que se distribuyan en otro lado o estén en un compendio, para mí sí es importante, porque pues ya lo pueden encontrar en más lugares, y con más lugares me refiero hasta en los stands de otros autores, y de repente me llegan al stand que lo compraron en tu stand, por ejemplo, para que se los firme, y eso me gusta, ¿no? Como que uno no está asumiendo la responsabilidad de editarlo, sino tú como editor estás fungiendo eso, ¿no? Eso para mí es un gran valor de esta revista, ¿no? Sí,
¿Hacer fanzines? Sí, Hacer fanzines. ¿Me repites tu pregunta? La pregunta era, ¿cuál es tu experiencia creando cómics como autora completa desde el fanzine, que esa palabra la entendemos nosotros pero quizá el público no, hasta poder hacer cómics de forma autogestiva en una Feria Internacional del Libro Guadalajara 2019, año especial de la India? Claro. Bueno, hacer fanzine, o sea, no es difícil, digo, bueno, no, es difícil, pero necesitas como constancia, no salen las cosas como mágicamente y de repente ya estás en estrellato y te lo compran. Y bueno, en experiencia personal, a mí me gusta como crear una conexión con el público, con la gente que le gusta mi chamba y sí, hacer como esa conexión es difícil. Uno, porque primero te tienes que conocer como artista y segundo, cuando topas qué es lo que le gusta a la gente de ti, seguir como esa línea y que a ti te guste, que no lo odies, autopublicarte. Bueno, yo empecé a la autoedición porque no iba a esperar a que una transnacional viniera a mi puerta y dijera, oye, ¿quieres publicar con nosotros? Sino decir, no, yo tengo los medios y puedo hacerlo y dar a conocer mi chamba. Y creo que eso ayuda muchísimo para que, por ejemplo, ayer un morro de 14 años vino y nos preguntó, oye, yo dibujo, ¿cómo le haces? ¿No? Y me gustó como mucho su espíritu de yo quiero hacer lo mismo que ustedes, quiero estar algún día aquí, ¿cómo le hiciste? ¿No? Y se veía muy estresado, así de ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? Y ya, bueno, o sea, primero fue diviértete, así tienes 14 años, estás morro, diviértate dibujando, sé mejor cada día. E incluso le di una página para que viera cómo armar fanzines, todo bonito. Y me gusta mucho eso y espero que ese espíritu no se decaiga con la escuela, la carrera, que vea cómo está la escena de México, que no se desanime porque una transnacional no lo quiere publicar, sino que digan, bueno, yo voy a hacerlo y lo que me pasa, ¿no? Que conecte con el público y que no se desanime. Entonces creo que esa es mi experiencia con el fanzine, como perseverancia. Sí, ese es mi tip. Claro, creo que toda la autoedición, sobre todo el proyecto de La Mónada y este tipo de autores surgimos porque la industria editorial mexicana de cómic no tiene un enlace directo con autores y también las transnacionales, como decía Brenda, no se interesan tanto por cómics mexicanos. Entonces tenemos que crear otras estrategias de trabajo. Es como una especie de respuesta, resistencia o revolución autoral de poder hacer las cosas diferente, ¿no? Pero bueno, ya les doy, cuéntanos sobre tu experiencia. Pues bueno, creo que ya lo mencionábamos el año pasado que también estuvimos aquí. ¿O no? Que el mayor valor o la real ganancia de autoeditar es la gente con la que te relaciones, las relaciones que creas, la red de apoyo que estás como formando al participar en esta actividad con alguien más. O sea, aunque no sea necesariamente como colaborando en un mismo proyecto, sino por el simple hecho de, ¿cómo decirlo?, compartir la experiencia de que tuviste una idea, plasmaste esa idea lo mejor que pudiste, produjiste, o sea, hiciste un producto y lo llevaste a un lugar para compartirlo con alguien más. Es como, en realidad no entiendes como el poder que tiene como ese compartir hasta que lo haces, ¿no? Porque es como una apertura total entre personas, o bueno, autores, ¿no? Y eso realmente como que genera lazos muy fuertes, ¿no? Porque en cierta forma estás como exponiéndote, o sea, lo que te preocupa, o sea, tus intereses, tus ansiedades, tus preocupaciones están todas puestas en el papel, ¿no? Aunque no quieras, ¿no? Realmente eso ahí, o sea, yo encuentro realmente como el valor más fuerte, como volviendo un poquito a lo que mencionaban de que
el universo o esta como pequeña galaxia autoral de cómic mexicano no es la misma si uno no está, o si uno cambia, o si uno está teniendo problemas. Pues creo que es verdad absoluta, ¿no? O sea, justamente ayer teníamos como conversaciones, ayer o antier teníamos conversaciones al respecto de que no, pues es que mira, el estado ahorita de cómo está el cómic en México es que esto y esto y esto con las editoriales, y esto y esto con los festivales de cómics o las ferias de cómic, ¿no? Pero lentamente me he dado cuenta a lo largo de pues ya estos poquitos años que llevo haciendo esto que ya todos nos entendemos como si fuéramos compañeros de trabajo, ¿no? Como si todos estuviéramos en la misma empresa, ¿no? Y la empresa se llama Phil Guadalajara. No, la empresa se llama, no sé, el autor precario en capitalismo, ¿no? Pero bueno, o sea, esa realmente como suena muy cliché y pues, suena como chiste, pero pues el verdadero tesoro del fanzine son los amigos que hacen el camino, ¿no? Esa es la lección, creo, para mí. Sí, es un comentario muy lindo. En realidad, como no tenemos un aparato institucional, editorial en el cómic en México, quizá del otro lado de los nacionales sí, ¿no? Si hablas de poesía o de novela mexicana o de cuento, sí hay una infraestructura increíble, pero hablando de cómic no la hay. Por lo tanto, los autores funcionamos como amigos, como una gran familia, y eso es increíble porque ¿en qué otro medio artístico conocen que pasa eso? Por ejemplo, que todas las bandas de rock se lleven bien entre ellas, o que todos los bailarines de ballet sean amigos. Eso no pasa. Suele haber una enemistad terrible o competencias desleales, y La Mónada, como tantas publicaciones compilatorias, hablan de un amor a la creación, de que realmente queremos hacer cómics, es parte de nuestra vida, y por lo tanto cuando llega otra persona y dice yo también quiero hacer cómics o yo también hago cómics, entendemos perfecto lo que va a significar para él ese proceso, y nos hace una especie de hermandad única. Pues bueno, agradecemos esto. Realmente es una fiesta de literatura, y para nosotros es una fiesta estar aquí presentando esto con amigos, hermanos y una especie de familia de artistas. Y pues bueno, voy a pasar el micrófono por si alguien tiene una duda, un chiste, o más que una duda, un comentario, o más que un comentario, pues nos prepara otra conferencia, entonces que puedan platicar un poco.